Quiero extender un saludo muy cordial a todos aquellos que están viendo este programa por las diversas cadenas de televisión. Estamos muy contentos de que se hayan unido con nosotros. Antes de comenzar nuestro estudio, queremos pedir la bendición de Dios, así que les invito que junto conmigo inclinen sus rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y, por favor, siembra la semilla de la verdad en nuestro corazón. Quita cualquier prejuicio que pueda haber, de tal manera que podamos servirte con plena sinceridad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar nuestro estudio hoy leyendo el cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios. Se encuentra en Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 11. Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Dice allí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego Dios explica por qué debían trabajar 6 y reposar el séptimo. En el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Encontramos en el cuarto mandamiento que la razón por la cual Dios nos mandó a trabajar 6 días y a descansar el séptimo es porque Dios en la creación trabajó 6 días y reposó el séptimo. Es decir, nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios. Pero ahora quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 5, y quiero leer desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Aquí se da otra motivación para guardar el sábado. En Éxodo 20, el motivo para guardar el sábado es la creación. Pero aquí en Deuteronomio 5, versículo 12 al 15, se da otra razón para guardar el sábado. Dice allí, Deuteronomio 5 y el versículo 12, lo siguiente: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y ahora viene el versículo clave: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En este pasaje, el motivo para guardar el sábado no es la creación, sino que es la redención. Es decir, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y Dios libró a Israel de esclavitud. Y como Dios los redimió o los libró, Dios les dijo: guarden el sábado en conmemoración de su liberación o de su redención. Es decir, el sábado no solamente es una señal que guardamos para recordar la creación, sino que el sábado también es una señal que guardamos para recordar la gran obra de la redención. Y sobre eso me quiero enfocar hoy en nuestro estudio. Vamos a hablar del sábado
no en la creación, sino el significado del sábado en conexión con la redención. Vamos a comenzar nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el versículo 46 y 47. San Juan 5 y el versículo 46 y 47. Aquí el Señor Jesucristo está hablándole a los judíos de su época. Y quiero que noten lo que Jesús le dice a estos judíos. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Jesús les está diciendo, yo no los estoy acusando a ustedes. El que los acusa a ustedes es Moisés, en quien ustedes confían. Y luego noten el versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús está diciendo, si ustedes creyeran lo que escribió Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Es decir, los escritos de Moisés están llenos de Jesús. Hoy en día muchas iglesias dicen que son iglesias del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento está presente Jesús en todas partes. Aquí encontramos claramente revelado que el Señor Jesucristo es el centro de los escritos del gran patriarca Moisés. Ahora, en esta tarde vamos a estudiar uno de esos pasajes que encontramos en uno de los libros de Moisés. Un pasaje que apunta hacia Jesús y que está relacionado con el sábado. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 8, y quiero leer el versículo 3. Deuteronomio, el capítulo 8, y quiero leer el versículo 3. Aquí está hablando, antes de leerlo, sobre el maná que cayó en el desierto. Probablemente la mayoría de los que están viendo esta programación saben que en el Antiguo Testamento Dios llovió pan del cielo para el pueblo de Israel. El pan se llamaba maná. La palabra maná significa ¿qué es esto? Porque cuando cayó la gente salió y empezó a decir maná, maná. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que ha caído del cielo? Ahora, este maná lo llovió Dios del cielo para que el pueblo de Israel pudiera comer en el desierto, porque no podían sembrar ni podían cosechar allí. Ahora, ¿por qué dio Dios el maná? Algunos dicen, bueno, lo dio para que la gente pudiera sobrevivir, para que no se muriera de hambre. Y ciertamente esa fue una de las motivaciones por las cuales Dios dio el maná. Pero había una razón más grande que sencillamente alimentar físicamente al pueblo de Israel. Y aquí en Deuteronomio 8 y el versículo 3 encontramos la razón mayor por la cual Dios dio maná. Dice en el versículo 3, hablando Moisés de la experiencia del maná, y te afligió, es decir, Dios los afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y ahora va a dar la razón por la cual Dios dio maná. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué dio Dios el maná? Para enseñarle a Israel que ellos no debían vivir solamente de pan como el que había caído del cielo, sino para enseñarles que el hombre debe vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el maná representaba la palabra de Dios. Así como el pueblo de Israel se alimentaba físicamente con el maná, debían alimentarse espiritualmente con Jesús, porque el maná representaba la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús. En efecto, vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y quiero leer los versículos 1 al 3, para que veamos quién es la palabra de Dios. San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 3. Y debo decirles que aquí la palabra verbo
en realidad se debe traducir palabra. Es decir, cada vez que aparece la palabra verbo, significa la palabra. Dice en Juan 1 y el versículo 1, en el principio era el verbo, o la palabra. Y el verbo, o la palabra, era con Dios, y el verbo, o la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos versículos nos demuestran que en realidad el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que claramente dice que aquel verbo, aquella palabra que existía en el principio con Dios, se hizo carne. Y sabemos que el que se hizo carne fue Cristo Jesús. Es decir, la palabra es Jesús. El maná representaba la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús. Vamos un paso más allá. Vayan conmigo a 1 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 3 y 4. 1 de Corintios, capítulo 10 y el versículo 3 y 4. Y debo decirles que vamos a leer aquí, empezando en el versículo 1, para que podamos captar el contexto. 1 de Corintios 10 y el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ahora noten esto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Noten aquí que el maná no era alimento físico primordialmente, sino que era alimento espiritual. El agua que salió de la roca no era primordialmente agua literal, era agua espiritual. Y la roca de donde salió el agua no era solo una roca literal, sino que tenía una significación espiritual. La roca representaba a Cristo Jesús. Es decir, el maná que cayó del cielo no era solamente un alimento fisiológico, sino que representaba algo espiritual, representaba la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús. Así como comemos pan y nos nutrimos físicamente, al nutrirnos del Señor Jesucristo espiritualmente, llegamos a ser fuertes espiritualmente. Ahora quiero leerles un pasaje que no deja ninguna duda en cuanto a lo que representaba específicamente el maná. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, San Juan el capítulo 6, y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 48. Juan 6 y el versículo 48. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando nuevamente a un grupo de judíos que se ha reunido para escuchar sus enseñanzas. Y vamos a encontrar sin duda alguna qué representaba el maná que cayó del cielo. Si todavía no están convencidos de que el maná en realidad representaba la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es Jesús, y que el maná era alimento espiritual, ahora se va a disipar toda duda. Juan 6 y el versículo 48 dice esto. Está hablando Jesús. Yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque para ellos era solamente alimento físico. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51 dice, y está hablando Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quién era el maná que descendió del cielo claramente? Jesús dice, ese maná era yo.
Es decir, el maná representaba ¿a quién? Representaba a Jesús. Ahora, ¿qué aspecto de Jesús? Sigamos leyendo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahora viene la parte clave. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué es lo que representaba el pan? Jesús dijo, yo soy el pan. Pero hay algo específico en cuanto a Jesús que es representado por el maná. Jesús dice, el maná representa mi ¿qué? Representa mi carne. Es decir, el maná representa la carne de Jesús. Ahora vamos a encontrar más adelante en nuestro estudio por qué razón es importante reconocer que el maná representa la carne de Jesús, ese aspecto de Jesús. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 16, y vamos a examinar un poco más detenidamente este episodio del maná. Éxodo, el capítulo 16, y quiero leer los versículos 19 y 20. Y mientras ustedes están buscando Éxodo 16, 19 y 20, permítame decir que varios milagros se realizaban cuando caía el maná. En primer lugar, claro, era un milagro que cayera pan del cielo. Eso no es algo que ocurre todos los días. Era un milagro que cayera. Además de eso, la Biblia nos dice que el maná caía 6 días. Caía domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El viernes caía una doble cantidad de maná. Y la gente debía salir y el viernes tomar una doble porción de maná, suficiente para comer el viernes y también para comer el sábado. Porque el sábado, según dice en Éxodo 16, no caía maná. Ahora lo interesante es que cuando recogían el maná el viernes para el sábado, el maná el sábado estaba tan fresco como si hubiera recién caído. Es decir, no se ponía viejo, no se ponía rancio, sino que estaba igual de fresco como si recién hubiera caído. Ahora quiero leer Éxodo 16 y los versículos 19 y 20 sobre este episodio del maná y qué pasaba cuando el pueblo de Israel dejaba el maná de un día para otro que no fuera viernes para el sábado. Note lo que dice allí. Éxodo, el capítulo 16 y el versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Es decir, cuando recojan maná, no dejen nada para mañana. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y ahora quiero que noten dos detalles muy importantes. Fíjense que ellos dejaron maná de un día para otro, no del viernes para el sábado, porque Dios había dicho que dejaran del viernes para el sábado. Pero otro día ellos recogieron y dejaron maná para el siguiente día. Y fíjense que pasaron dos cosas con el maná. Sigue diciendo allí en el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, número 1, crió gusanos, y en segundo lugar, hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué dos cosas sucedieron con el maná cuando se guardaba de un día para otro que no fuera viernes para el sábado? Dice que pasaban dos cosas. En primer lugar, criaba gusanos, y en segundo lugar, hedía, es decir, salía un mal olor. Ahora, ¿qué pasaba si ellos recogían maná el viernes? Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Una mejor traducción sería mañana es el santo día sábado, porque la palabra que se usa allí es sábado. Dice, el reposo consagrado ¿a quién? Consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Es decir, es el viernes, y Dios está diciéndole al pueblo a través de Moisés,
recojan el maná y guarden suficiente maná, usen hoy para comer lo que necesitan hoy, pero guarden suficiente maná para que puedan comer el maná mañana. Ahora, hemos leído que cuando se recogía el maná, digamos, del domingo para el lunes o el lunes para el martes, criaba gusanos y hedía. Pero ¿qué pasaba cuando ellos guardaban el maná del viernes para el sábado? Noten lo que dice en el versículo 23. Vamos a leer otra vez el versículo 22. Leímos el 23 ya, así que vamos al 24. Dice, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y luego dice, y no se agusanó ni qué, no se agusanó ni hedió. Fíjense qué interesante esto. Cuando se recogía cualquier día para otro, criaba gusanos y hedía. Cuando se recogía del viernes para el sábado, estaba igual de fresco que el viernes. No criaba gusanos y no hedía. ¿Qué quería Dios enseñar a través de esto? Debemos recordar que el maná representa la carne de Jesús. Ya lo leímos en San Juan el capítulo 6. Jesús dijo, el pan que yo os daré es mi carne que doy por la vida del mundo. Es decir, el maná simbolizaba la carne de Jesús. Ahora, con eso en mente, queremos ir a Juan, el capítulo 19 y el versículo 30. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 19 y el versículo 30. Aquí está hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Y quiero que noten cuándo fue que Jesús murió. Juan 19, 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora inmediatamente nos preguntamos esto. ¿Cuándo fue que el Señor Jesucristo murió? ¿Qué día murió el Señor Jesucristo? Obviamente murió el viernes, lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, a qué horas del día en realidad dijo Jesús, consumado es? Si ustedes leen los evangelios van a encontrar que fue a las 3 de la tarde, a la hora nona, que era nuestro equivalente a las 3 de la tarde, es decir, estaba acercándose el momento de ocultarse el sol. Y Jesús dijo, consumado es, tarde el sexto día. Ahora mi pregunta es, ¿qué día terminó Jesús las obras de la creación, según el libro de Génesis? Fue el sexto día. Cuando el día terminó, dice que Dios o que Jesús terminó su obra. Es decir, Jesús creó y terminó el sexto día. Y aquí dice que Jesús redimió y terminó sus obras de redención también el sexto día. Ahora vayan conmigo al libro de Lucas, el capítulo 23, y vamos a leer empezando en el versículo 54. San Lucas, el capítulo 23 y el versículo 54. Algunas personas se preguntan y dicen, Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que el Señor Jesucristo murió el viernes, reposó en el sepulcro el sábado y resucitó el domingo? Yo no sé si ustedes saben, pero en algunos países del mundo, ellos calculan que el primer día de la semana es el lunes. Por ejemplo, en Europa, en algunos países, uno encuentra en el calendario que el lunes es el primer día y eso significaría que el siguiente domingo es el séptimo día. ¿Cómo sabemos nosotros que el lunes no es el primer día y que el domingo no es el séptimo día? ¿Cómo sabemos que el sábado de hoy es el mismo sábado de los tiempos bíblicos? Aquí tenemos la explicación clara. San Lucas, el capítulo 23, y vamos a empezar leyendo en el versículo 54. Según el contexto, Jesús acababa de morir. Y fue José de Arimatea y pidió el cuerpo de Jesús para darle una sepultura honrosa. Y vamos a darnos cuenta qué día fue ese cuando pidió el cuerpo de Jesús. Versículo 54. Era día de la preparación.
Y ahora escuchen bien. Y estaba para comenzar el día de reposo. Una mejor traducción sería, estaba para comenzar el día del sábado. ¿Qué día murió Jesús? Entonces, según este texto, no cabe duda que murió el viernes, porque claramente dice aquí que el día que Jesús murió era el día de preparación y estaba para comenzar el sábado. Es decir, Jesús murió el día antes de comenzar el sábado, claramente según la Biblia. Ahora, ¿qué día reposó Jesús en el sepulcro? Note lo que dice el versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo o el día del sábado conforme al mandamiento. ¿Qué día fue que el Señor Jesucristo reposó en el sepulcro y las mujeres reposaron fuera del sepulcro? Dice claramente aquí que reposaron el día de reposo o reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora la pregunta es, ¿cuál mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que dice que debemos guardar el sábado? El cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Éxodo, el capítulo 20 y los versículos 8 al 11, donde dice 6 días trabajarás, reposarás el séptimo, porque Dios trabajó 6 días y reposó también el séptimo día. Es decir, hemos visto que el día de preparación fue el día de la muerte de Jesús. Y dice que estaba por comenzar el sábado. Luego vimos que las mujeres trajeron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y dice que reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora fíjense qué interesante esto. En la creación, Jesús terminó su obra de creación. Tarde, el sexto día, dice que terminó sus obras. Y luego reposó el séptimo día, como vimos en nuestro estudio anterior. Es decir, fue el reposo de Dios porque Dios reposó después de terminar su obra. En la redención sucedió lo mismo. El Señor Jesucristo murió tarde el sexto día de la semana. Murió a las 3 de la tarde y tenían ansiedad de sepultarlo rápido porque estaba por comenzar el día sábado. Y luego encontramos que el Señor Jesucristo descansó en el sepulcro el sábado. Es decir, Jesús hizo en la redención lo que había hecho en la creación. Y luego quiero que noten lo que dice en el capítulo 24 y el versículo 1 de San Lucas. Lucas 24 y el versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y entonces descubren que el Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos. Ahora yo pregunto, según Lucas 24 y el versículo 1, ¿qué día resucitó Jesús? Dice claramente, el primer día de la semana, muy de mañana. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Ahora quiero preguntarles a todos los cristianos que están viendo este programa por televisión, ¿qué día celebran hoy los cristianos en honor a la resurrección de Jesús? El lunes, ¿verdad que sí? No, no es el lunes. ¿Qué día es? El domingo, ¿verdad que sí? El domingo es el primer día ¿de qué? De la semana. Así que esos calendarios, por ejemplo en Europa, que dicen que el primer día de la semana es el lunes y el séptimo día es el domingo, no funciona. Porque la Biblia dice que el primer día de la semana fue el día de la resurrección. Y todos los cristianos están en armonía de que la resurrección de Jesús fue ¿qué día? La resurrección de Jesús fue el día domingo. El domingo es el primer día de la semana, no el lunes. Ahora, si ese es el caso, entonces yo pregunto, ¿cuál es el séptimo día? Si el domingo es el primer día de la semana, aquí lo dice clarito, entonces usted lo único que tiene que hacer es contar 7 días hacia adelante y llega al séptimo día. ¿Y qué día es? Es el día sábado. Es decir, el calendario de Dios no ha cambiado. Jesús murió el día de la preparación, estaba para comenzar el sábado. Luego dice que las mujeres reposaron y Jesús reposó de sus obras de redención
en el sepulcro, conforme al mandamiento. Y luego nos dice en San Lucas 24:1 que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Fíjense que Jesús no reposó el primer día de la semana. El Señor Jesucristo reposó el séptimo día de la semana en el sepulcro. Si ustedes vieron la presentación anterior sobre el sábado en la creación, se dieron cuenta que el único día que nosotros podemos guardar y reposar es el mismo día que Dios reposó. En la creación, el Señor Jesucristo reposó el séptimo día. Si nosotros queremos seguir su ejemplo, si queremos entrar en su reposo, tenemos que reposar el mismo día. Lo mismo en la redención. Jesús no descansó el primer día de la semana. Jesús reposó todas las 24 horas del séptimo día de la semana. Si nosotros queremos entrar en su reposo, no lo podemos hacer el primer día cuando Jesús no reposó, sino que tenemos que hacerlo el séptimo día, el mismo día que el Señor Jesucristo reposó. Ahora necesitamos regresar otra vez al episodio del maná. Dediqué tal vez más tiempo que lo que quería aquí a Lucas 23 y 24, pero es muy importante entender la secuencia de días, por si acaso alguno piensa que el lunes es el primer día y que entonces el domingo sería el séptimo día. No funciona así. Ahora noten lo que dice en el libro de Juan, el capítulo 6 y el versículo 51. San Juan 6 y el versículo 51, volviendo otra vez al episodio del maná. Ya leímos este versículo, pero quiero leerlo de nuevo porque es de suprema importancia para lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Dice en el versículo 51, hablando Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora viene la parte clave. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, el maná representa la carne de Jesús. Ahora, yo les voy a comprobar bíblicamente que el Señor Jesucristo solamente puede haber muerto el viernes y reposado el sábado y resucitado el primer día de la semana. Este pasaje de Éxodo 16 es una profecía mesiánica. Es decir, como el maná representa a Jesús, entonces el maná debemos mirarlo como simbólico, debemos mirarlo como una profecía en cuanto al Mesías venidero. Ahora repasamos lo que estudiamos hace unos momentos. Cuando se recogía el maná cualquier día y se guardaba para el siguiente día, ¿qué pasaba? Gusanos y hedía. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué es lo que cría gusanos y hiede cuando usted lo deja pasar un tiempo? Ustedes van y compran un pan en el supermercado y llevan el pan a la casa y lo dejan por 4 o 5 días. Y cuando van a abrir allá el lugar donde tienen guardado el pan, ¡uf!, está lleno de gusanos y hiede. Ustedes saben que no. ¿Qué pasa con el pan? El pan cría moho, pero el pan no hiede, ni el pan cría gusanos tampoco. ¿Qué es lo que hiede y cría gusanos? Un cuerpo en descomposición. Un cuerpo que se descompone, cría gusanos y hiede. ¿Y qué representaba el maná? ¿El qué? El cuerpo de Jesús, la carne de Jesús. Ahora, ¿qué día murió Jesús? El viernes. Yo pregunto, ¿el cuerpo de Jesús experimentó corrupción en el sepulcro el séptimo día? Vayan conmigo a un pasaje muy interesante, el Salmo 16, y vamos a leer el versículo 10. El Salmo 16, y tal vez vamos a leer unos pocos versículos antes de eso. Salmo 16, una profecía mesiánica muy interesante, y vamos a leer empezando en el versículo 8. Salmo 16 y el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Ahora escuchen esto. Mi carne también reposará confiadamente. Ahora, muy importante eso. Vamos a parar un momentico allí.
¿Mi qué reposará? Mi carne reposará confiadamente. Es decir, la carne del salmista dice que va a reposar confiadamente. Y ahora noten lo que dice el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, necesito dedicar unos momentos a este versículo 10, a dos palabras. Cuando dice en el versículo 10, en la primera línea, no dejarás mi alma en el Seol, en realidad el alma es la persona. La Biblia dice en Génesis 2 y el versículo 7 que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz el soplo de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Lo que Jesús está diciendo, o lo que el salmista está diciendo, porque es una profecía en cuanto a Jesús, es que Dios no lo iba a dejar a él, según dice aquí, en el Seol. El alma es la persona, y muchas versiones modernas, inclusive, en vez de traducir esto alma, dicen, no me dejas a mí en el Seol, porque el alma soy yo, el alma es la persona en su totalidad. Ahora, ¿qué diríamos de la palabra Seol aquí? La palabra Seol se usa 65 veces en el Antiguo Testamento. Y en la vasta mayoría de los casos, la palabra Seol se traduce sepulcro. Es el lugar a donde van a yacer los muertos. Permítame leerles uno o dos versículos para que podamos captar esto. Vayan conmigo a Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 10. Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 10. Dice allí, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La mayoría de las versiones modernas traducen la palabra Seol aquí con la palabra sepulcro. Es decir, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Noten Isaías, el capítulo 38 y el versículo 18. Otro versículo que usa la palabra Seol. Isaías, el capítulo 38 y el versículo 18. Dice aquí, porque el Seol no te exaltará. Las versiones modernas traducen porque el sepulcro no te exaltará, ni te alabará la muerte. Fíjense que el Seol está relacionado con la muerte. Ni la muerte te alabará, ni a los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Tres palabras sinónimas tenemos aquí. Se usa Seol, se usa muerte y se usa sepulcro. Es decir, el Seol es el lugar a donde yacen los muertos. Así que volviendo otra vez al Nuevo Testamento, vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 25 hasta el versículo 27. Ya vimos en el Salmo que el salmista está diciendo, no dejarás que yo permanezca o que mi alma permanezca en el Seol o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En cuanto a Jesús, Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 25. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 25. Aquí está hablando el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Está predicando su sermón el día que fue derramado el Espíritu Santo. Y está citando el Salmo 16, de donde acabamos de leer. Dice ahí en el versículo 25, porque David dice de él. ¿Ves? David escribió ese salmo, pero los estaba escribiendo en cuanto a él, en cuanto a Jesús. Y ahora cita el salmo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y ahora escuchen bien. Y aún mi carne descansará en esperanza. En el Antiguo Testamento decía,
mi carne reposará en confianza. Aquí dice, mi carne reposará ¿en qué? En esperanza. ¿Y por qué es que la carne iba a reposar en esperanza? Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Nuevamente, la palabra alma allí significa yo. No me dejarás a mí en el Hades. La palabra Hades en el Nuevo Testamento es equivalente a Seol. Se debe traducir sepulcro. Dice, porque no me dejarás a mí o mi alma en el Hades o en el sepulcro. Y luego la segunda línea explica lo que quiere decir la primera línea. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿de quién estaba escribiendo David? Dice, porque David dice de él. Ahora, ¿quién es ese de quien está hablando David? Porque David dice de él. Bueno, vamos al versículo 29 para ver a quién se aplica este salmo. Dice en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Fíjense que tiene que ver con sepultura el Seol y el Hades, porque dice David fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, es decir, es una profecía que David vio antes en cuanto a alguien, ¿a quién? Notemos, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿El alma de quién no fue dejada en el Hades? ¿Quién no fue dejado en el sepulcro? Jesús dice que su alma no fue dejada en el Hades o en el sepulcro, ni su carne vio, ¿qué cosa? Ni su carne vio corrupción. Así que el Salmo 16 es una profecía mesiánica. Está apuntando hacia Jesús. Cuando el salmista dice, como declara aquí, no dejarás mi alma en el Hades, es decir, no me dejarás a mí en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque en el sepulcro es que se corrompe el cuerpo. Esta es una profecía en cuanto a Jesús, el Mesías. Es decir, que cuando Jesús descansó en el sepulcro, su cuerpo no vio, ¿qué cosa? Corrupción. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera sucedido con un cuerpo normal, con un cuerpo común y corriente, si hubiera muerto una persona el viernes? ¿Qué hubiera sucedido después de su muerte el viernes, el resto del viernes y el sábado? Su cuerpo hubiese comenzado ¿a qué? A corromperse. Y eventualmente con el transcurso del tiempo hubiera creado ¿qué cosa? Gusanos, y finalmente hubiera olido. Pero nos dice que cuando Jesús murió y fue sepultado, Él no vio corrupción, su carne no vio corrupción, porque Él era ¿qué cosa? El pan vivo. Ahora volvamos al Antiguo Testamento, a la historia. ¿Te recuerdan que cuando el maná caía el viernes y se guardaba para el sábado el maná estaba igual de fresco que lo que había estado el viernes? El Señor Jesucristo murió ¿qué día? El viernes. Y el sábado su cuerpo estaba tan fresco como estuvo el viernes antes de su muerte. Es decir, que este salmo era una gran profecía mesiánica en cuanto al Señor Jesucristo. Estaba demostrando 1000 años antes de que Jesús naciera, que cuando Jesús viniera como el maná vivo, su cuerpo en el sepulcro iba a reposar primeramente, y en segundo lugar, su cuerpo no iba a ver corrupción. Entonces yo pregunto en este episodio, ¿cuál es el día importante? Muchos dicen el día más importante de la semana es el domingo, porque es el día de la resurrección de Jesús. Pero según la profecía que hemos estudiado, el día más importante no es el primer día de la semana. El día más importante es el día que Jesús estuvo en el sepulcro reposando en esperanza, reposando confiadamente, porque Él sabía que su cuerpo no iba a ver corrupción
y por lo tanto iba a resucitar después de reposar en el sepulcro. ¿Saben que hay iglesias hoy en día que enseñan que el Señor Jesucristo fue crucificado el miércoles y resucitó el sábado? Es imposible, a la luz de lo que hemos estudiado, que Jesús haya muerto el miércoles y resucitado el sábado, porque se destruye el simbolismo del maná. Pero cuando nos damos cuenta que Jesús murió el viernes y el sábado su cuerpo no vio corrupción, ni empezó a oler, ni empezó el proceso que finalmente llevaría a los gusanos, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo murió el viernes, su cuerpo permaneció fresco en el sepulcro el sábado, y entonces el Señor Jesucristo resucitó el domingo o el primer día de la semana. Es decir, que el sábado, mis queridos amigos, no solamente es señal de el reposo de Jesús en la creación, sino que el sábado es también señal del reposo de Jesús en la redención, cuando murió para redimirnos de nuestros pecados. Es decir, tenemos dos razones para guardar el sábado. La primera razón por la cual debemos guardar el sábado es porque el Señor Jesucristo creó este mundo en 6 días y reposó el séptimo día. La segunda razón es porque el Señor Jesucristo trabajó durante su ministerio para redimirnos del pecado. Murió el 6º día de la semana, dijo, se terminó, como al principio dijo que terminó su obra, y entonces el Señor Jesucristo reposó en el sepulcro el sábado conforme al mandamiento. Y Él quería que sus seguidores reposaran con Él. Ahora, algunas personas usan un argumento muy interesante cuando hablan del sábado versus el domingo. Dicen, a nosotros nos gusta el domingo porque el domingo era un día alegre, porque fue el día de la resurrección de Jesús. Los discípulos estaban contentos y felices el primer día de la semana porque Jesús había resucitado. Pero el sábado, ese era un día amargo, un día triste, porque Jesús había muerto y estaba en el sepulcro. Así que nosotros preferimos guardar un día feliz que un día triste. Y claro, si no estudiamos la Biblia, suena muy lógico el argumento. ¿Quién quiere guardar un día triste? Uno quiere guardar el día alegre, el día de la resurrección. Esta interpretación y explicación padece de varios problemas. En primer lugar, ellos no deberían haber estado acongojados y tristes, porque Jesús repetidas veces durante su ministerio les había dicho que Él iba a morir y que iba a resucitar el primer día de la semana. Se los dijo varias veces durante su ministerio. Dijo, yo voy a Jerusalén, me van a maltratar. Of your hand, I find the strength to rise and stand through every trial, every tear we've shed. Your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment. Voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Si hubieran creído lo que dijo Jesús, el sábado no hubiera sido un día triste. Hubieran entendido que el cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, que estaba descansando en el sepulcro, pero que Él murió con esperanza. Y que su cuerpo allí en el sepulcro no estaba viendo corrupción, porque Él era el maná vivo, era la palabra de Dios. Y hubiera estado a la expectativa cuando terminara el sábado, iban a reunirse alrededor del sepulcro para esperar que Jesús saliera del sepulcro, declarando, yo soy la resurrección y la vida. Pero no quisieron creer la palabra de Jesús. Jesús no tuvo la culpa de eso. El sábado hubiera sido un día de gran expectativa, un día de gozo y felicidad, un día de anticipación, esperando que saliera Jesús del sepulcro. Pero como no creyeron a Jesús, fue un día triste, cuando Dios quería que fuera un día lleno de gozo, que dijera,
descansando de su obra de redención, nos ha salvado del pecado, gloria a Dios, y mañana va a salir del sepulcro victorioso sobre la muerte. Pero como no creyeron a Jesús, el sábado fue un día triste en contra del plan de Dios. Ahora, un segundo punto que necesitamos tomar en cuenta en cuanto a aquellos que dicen que el domingo era un día de gozo, mientras que el sábado era un día de tristeza, y que el domingo era de gozo porque ese día resucitó Jesús y los discípulos estaban celebrando la resurrección de Jesús. El problema con esa interpretación es que los evangelios nos dicen que los discípulos no creían que Jesús había resucitado ni siquiera la noche del domingo. Dice que estaban reunidos en el aposento alto por temor a los judíos. Inclusive las mujeres, cuando vinieron y le contaron a los discípulos, el Señor ha resucitado, dice la Biblia que no les creyeron. Y más adelante, cuando llegaron los dos discípulos del camino a Emaús, a quienes Jesús se había aparecido, y dijeron, el Maestro ha resucitado, dice la Biblia que tampoco les creyeron a ellos. Así que el domingo en la noche, ¿cómo podían estar celebrando la resurrección, estando felices y llenos de gozos, si ni siquiera creían que Jesús había resucitado? El domingo no fue un día de felicidad. El domingo fue un día de tristeza, igual que lo que había sido el sábado, porque ellos no creían ni siquiera que Jesús iba a morir por el pecado, no lo entendían, y tampoco creían que el Señor Jesucristo iba a resucitar conforme enseña la profecía bíblica. Tenemos que tener cuidado con argumentos que parecen ser lógicos y razonables, pero que no están fundados en la santa palabra de Dios. Si ellos hubieran creído a Jesús, ese sábado hubiera sido como al comienzo. Cuando Jesús descansó de sus obras de creación fue algo hermoso, se contempló la belleza de lo que había hecho. Dios quería, el Señor Jesucristo quería que el sábado los discípulos reflexionaran sobre lo que Jesús había hecho durante su ministerio, lo que había querido decir cuando dijo en la cruz, consumado es, y hubieran reflexionado sobre la grandeza del Creador al venir a este mundo para salvar y redimir al hombre. Y así admirarían a Jesús, no solamente porque fue el Creador, sino tendrían gran admiración de Jesús porque también era el Redentor. Es decir, hubieran tenido una doble razón para guardar el sábado, porque los creó y cuando cayeron en pecado los redimió. Pero lamentablemente en el mundo cristiano hoy en día se ha perdido esa dimensión del sábado, porque el enemigo ha introducido una señal falsa que no puede apuntar a Jesús como el Creador, ni puede apuntar a Jesús como el Redentor. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces en los últimos dos temas, y es que es imposible que el domingo sea el día de reposo. Por dos razones. Número uno, Jesús en la creación no reposó el domingo. Y Jesús en la redención no reposó el domingo. El Señor Jesucristo en la creación y en la redención reposó el sábado conforme al mandamiento. Lo cual significa que si nosotros queremos entrar en su reposo, si queremos seguir su ejemplo, si queremos entender su grandeza, tenemos que reposar el mismo día que Él reposó. Ahora, usted puede decir que el domingo es el día de reposo, pero eso no lo hace el día de reposo. Porque para que el domingo sea el día de reposo, Jesús tiene que haber reposado el domingo, tanto en la creación como en la redención. El mundo cristiano ha cambiado en gran medida el plan de Dios. Profesan honrar a Jesús como el Creador y el Redentor, pero están guardando una señal que la Biblia no presenta como la señal del Creador y del Redentor. Así que al acercarnos al fin de nuestro tema de hoy, yo espero que los que están viendo por televisión y los que presencien esta producción reflexionen seriamente sobre sus vidas y que acepten el reto de Dios, donde Dios dice que debemos guardar su santo día. Mis queridos amigos y hermanos, en la Biblia nunca se llama el sábado de los judíos. Sería
los judíos fueron los primeros en reposar y entonces tenemos que seguir el ejemplo de los judíos. Pero el asunto es que el sábado no es de los judíos, porque el que reposó el sábado no fueron los judíos sino Dios. Constantemente la Biblia lo llama el reposo de Jehová, el día del Señor, que debemos entrar en el reposo de Dios en el séptimo día, sábado. Quiero terminar leyendo un pasaje que encontramos en Isaías, el capítulo 58, y voy a leer los versículos 13 y 14. Isaías, el capítulo 58, y los versículos 13 y 14. Y el libro de Isaías es un libro profético que apunta no solamente a la primera venida de Jesús, sino que apunta a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Y esta es una profecía, Isaías 58, en cuanto a una gran reforma que se va a realizar entre el pueblo de Dios. Isaías 58 y el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo, o el día del sábado, tu pie, es decir, debemos quitar el pie del sábado, de hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. ¿Y qué dice Dios? En mi día santo. ¿Cuál es el día que Dios dice que es el de él? El sábado. Si retrajeres del día de reposo o el día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares miserable, infeliz, triste. No, eso no es lo que dice, ¿verdad que no? Dice, y lo llamares ¿qué cosa? Delicia, santo, glorioso de Jehová. El sábado es un día hermoso. Los fariseos lo convirtieron en un día de miseria. Dice, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Noten, te deleitarás en Jehová. Es un día de gozo y felicidad. 24 horas completas con el Creador y con el Redentor. Dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Algunos me dicen, bueno, vas a comer la heredad de Jacob, pero Jacob era el padre de los judíos. Pero la Biblia enseña que Abraham, Isaac y Jacob son los padres de todos los que han creído en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Es decir, el sábado fue dado para todos, y ojalá que Dios nos dé la experiencia de disfrutar y gozar su reposo y su descanso.